¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Muy buenas a todos los amigos del canal. Voy a hablar de uno de mis temas preferidos. De hecho, abrí el canal para hablar de las naves invisibles y de los humanos artificiales. Actualmente hay series que tratan el tema, algunas películas lo han sacado, pero es algo que se lleva denunciando desde finales de los años 70. He hecho un par de programas en el canal, pero para los que quieran profundizar en este asunto, vais a ver el material original que ya en 1979 se expuso al público por el Dr. Peter Vetter. Pero antes vamos a entrar en materia. ¿Qué pasaría si descubriera que ciertas personas del gobierno, de las corporaciones militares, de los medios de comunicación o de la investigación alternativa son versiones reprogramadas de sus antiguos seres o son por completo seres artificiales? ¿Qué pasaría si usted comprendiera que estas personas estaban bajo el control completo de la fuerza oscura y encubierta que domina la Tierra y que poseen un interés personal en manipular la sociedad? Si lo descubriera, verías que existe un orden oculto debajo del caos de asuntos actuales y que deja a otras personas con otra comprensión más limitada de la naturaleza de la realidad, preguntándose de que cómo las cosas pueden ser así, cómo estas personas actúan de esta manera. Vamos a hablar de estas criaturas. Hay muchos términos para definirlas: el robotoide orgánico, los reanimados, como Reanimator, una gran película de terror de los 80, los sintéticos, los clones, duplicados, los dobles, replicantes, por Philip K. Dick en su serie o su novela Blade Runner, los robots, cibergenéticos, humanoides. Hay muchas definiciones. Replicante sería uno de ellos. En realidad hay muchos términos, pero son un mismo fenómeno de impostores. Me gustaría decir que es necesario conocer esto, aunque es duro admitir que hay gente que no es real. Y por supuesto, esto es distinto del tema de los humanos sin alma o con un alma apagado. Vamos a hablar de criaturas que nunca han nacido de vientre materno. No se trata de clones stricto sensu, porque un clon es una réplica genética exacta de una persona que ha nacido en un útero, artificial o no, nace como un bebé. Estos seres no. Y es necesario conocerlo. Es bueno conocerlo. Hay dos formas de usar mal esta información que voy a dar. Una es la ignorancia. Ignorar esta tecnología que existe y que se lleva usando décadas para engañarnos no arregla nada. Se nos va a quedar una limitación de la realidad en cuanto a su percepción y hay cosas que no vamos a poder dar de explicación y que este fenómeno de los simulados sí se la da. Que una vez que lo sabemos, debemos mantener el estándar y no podemos dejarnos arrastrar por la gente que ignora esta realidad. Debemos ampliar nuestra conciencia de cómo funciona nuestro mundo y las fuerzas que ansían gobernarlo de manera psicopática. Otro mal uso de esta información sería obsesionarse con eso. Estar permanentemente obsesionado por el tema. Y ver peligro donde no hay de qué preocuparse. Porque no podemos preocuparnos de aquello que no podemos cambiar. Sin embargo, es bueno conocerlo. Por tanto, lo que voy a explicar es bueno conocerlo, porque hay que tenerlo en cuenta cuando fallan otro tipo de explicaciones para ver nuestra realidad. Hay patrones de conducta que no nos podemos explicar, salvo que se puede aplicar el patrón de los humanos sintéticos o los artificiales, o los cibergenéticos. De esta manera evitaremos caer en la frustración de algunas personas que no pueden comprender lo que pasa o la credulidad inconsciente de las personas que no tienen otro tipo de explicaciones.
Personalmente, he leído muchas cartas del profesor o del doctor Peter David Vetter, nacido en 1921 y fallecido en 1987. Escribió un libro, La conspiración del dólar, pero es famoso por sus audioprogramas o los audiocassettes. Eran unas cintas de cassette que él grababa para sus suscriptores desde 1975 hacia 1982. Y difundió teorías de la conspiración. El primer youtuber del misterio, en este caso con sus cintas, las famosas cintas de casete, fue el doctor Peter Vetter. Tuvo muchos cargos en el Banco de Exportación e Importación de Washington, trabajo financiero. Fue una persona muy docta en muchos temas. Su audioprograma eran unas cartas de audio letters, grabados en 40 minutos. Y hablaba de las intrigas y luchas de poder entre agentes de Estados Unidos y Rusia. Y hablaba de informaciones que nunca salían en prensa o televisión, exactamente igual que ahora, pero en cinta. Descubrió cosas como la eliminación del oro por parte de los Rockefeller. En el Fort Knox desaparecía el oro, que ahora sabemos que es ansiado por facciones alienígenas. Su información fue controvertida. Hablaba de varios bloques, el bloque bolchevique, el bloque de la mafia házara o los industriales. No vamos a entrar mucho porque la información está ahí y nos vamos a alejar del tema. Pero hay unas audiocartas fundamentales, las 46 y 47, donde habla de una tecnología desarrollada, los robotoides orgánicos y los androides sintéticos, que parecen lo mismo pero no son iguales, y que daré una teoría personal. Os voy a extractar o relatar la audiocarta 46 de 28 de mayo de 1979. Esto es lo que dijo Peter Vetter. En Rusia y Occidente, la investigación ha estado en marcha durante muchos años en síntesis biológica, es decir, formas de vida artificial. Y de acuerdo con la alta inteligencia, hace unos años se produjo un avance espectacular en Rusia. Los rusos se refieren a este avance como un descubrimiento providencial, algo que aprendieron casi por accidente. Descubrieron la clave para crear lo que se conoce como un robotoide orgánico. Un robotoide orgánico es una criatura artificial similar a un robot. Hago un inciso, este es Fran Parejo, diciendo que quizás no lo descubrieron por casualidad, y esto es tecnología basada en programas de intercambio con alienígenas. Pero le llegó esta información, lo importante es cómo funcionan, qué son estas criaturas. Seguimos con Peter Vetter. Un robotoide orgánico es una criatura artificial similar a un robot. Se ve y actúa exactamente igual a un humano, sin embargo no es un humano. Un robotoide está vivo en el sentido biológico, pero es una forma de vida artificial. Los robotoides responden a los convencionales exámenes médicos de rutina, de la misma manera que los humanos. Ellos comen, beben y respiran. Sangran si se cortan y pueden ser asesinados. Los robotoides pueden también pensar, pero pensar solo en el sentido en que piensa una computadora. Como cualquier otra computadora, el cerebro de un robotoide tiene que ser programado para cada tarea que se le asigna. Pero a diferencia de muchas computadoras electrónicas, el cerebro biológico de un robotoide posee una enorme memoria. Como resultado de lo cual, los robotoides se pueden programar para comunicarse y pueden pensar en patrones tan complejos que actúan como humanos. Los robotoides orgánicos son criaturas notables. En versión original, they are remarkable creatures. Pero tienen muchos inconvenientes. No crecen ni se reproducen, sino que deben fabricarse uno por uno en el lugar deseado y en la forma deseada. No crecen ni se reproducen, es importante. También tienen una vida útil muy limitada, medida en meses o incluso en semanas, dependiendo de cómo se utilicen. Añade Fran Parejo, como los replicantes de Blade Runner. Vida útil muy limitada, vivían 4 años. Seguimos con Vetter. La vida útil limitada se debe al hecho de que su metabolismo, si bien se parece al de los humanos, es muy ineficiente. Un robot puede ser fabricado en muy poco tiempo, en cuestión de horas. Pero después de unas semanas o meses, de repente, comienza a degenerar física y mentalmente. Cuando eso ocurre, el robotoide debe retirarse del servicio y eliminarse. Para extender su vida útil tanto como sea posible, un robotoide se enfría
habitualmente para ralentizar su metabolismo entre tareas y asignaciones. El robotoide orgánico es extremadamente caro. Son criaturas problemáticas para producir y para utilizar. Y las capacidades de los robotoides no superan al de los seres humanos. Todo lo que pueden hacer realmente es simular ser un humano. Pero, amigos míos, lo hacen para fines de inteligencia, operaciones de inteligencia militar. Eso es todo lo que tienen que hacer. Para producir un robotoide orgánico es necesario tener un patrón para seguir. El patrón requerido es el de la codificación genética tomada de unas pocas células del cuerpo de un ser humano. Es decir, puede replicarse a través de las células del cuerpo de un humano. A este respecto, la técnica rusa suena a clonación, pero la técnica en sí no tiene relación con la genuina clonación. Se produce un robotoide en cuestión de horas y simula al donante humano en su edad actual. Y añade algo muy importante: al igual que cualquier copia de algo hecha por el hombre, un robotoide nunca es una copia perfecta del humano original, sino que es una simulación. Siempre hay pequeñas discrepancias en la apariencia y en el comportamiento. Sin embargo, rara vez son estas discrepancias, tanto en el comportamiento como en la apariencia, lo suficientemente grandes como para despertar sospechas. Esto es lo que dijo Peter Vetter en mayo de 1979. Sabemos mucho más actualmente, pero vamos a empezar por el principio y vamos a seguir. Posteriormente, la Carta 47, de fecha 28 de junio de 1979, se vuelve a referir a esta tecnología, diciendo lo siguiente: el mes pasado hice público uno de los secretos mejor guardados de los servicios de inteligencia, la existencia de los robotoides orgánicos. Como expliqué el mes pasado, ahora son un hecho clave de la vida para comprender los eventos mundiales actuales. Sabiendo este secreto tan importante, podrás comprender el presente y los próximos eventos. La máquina biológica hecha por el hombre, conocida como el robotoide orgánico, es notable de cabeza a los pies. Lo más sorprendente y crucial de un robotoide orgánico es su cerebro biológico computacional. El avance en la investigación del cerebro robotoide comenzó hace 32 años, curiosamente en 1947. Y aquí hay coño un inciso, Fran Parejo. Curiosamente, empezó el año del incidente Roswell y los avistamientos. Esos años comenzaron los programas de intercambio de tecnología. Sigue Peter Vetter. En 1947, el doctor Denis Gabor, físico de origen húngaro, consiguió una forma de hacer 3 fotografías dimensionales llamadas hologramas. Fue un revolucionario científico y un gran descubrimiento, destinado al premio Nobel. Recibió el premio Nobel 24 años después, en 1971. Para entonces, los hologramas eran una realidad en numerosos laboratorios de todo el mundo. Sin embargo, hoy día, en 1979, casi nadie oye hablar de la holografía. En 1947, la teoría de Gabor señaló el camino hacia la holografía, pero no se pudieron hacer en aquel momento con la tecnología existente. Lo que se necesitaba para hacerlos era algo llamado luz monocromática, es decir, luz de solo una longitud de onda. No se podía en 1947, pero en 1960 la situación cambió repentinamente, cuando se inventó el láser. Que, haciendo un inciso, pienso honestamente que también hay una ayuda exógena en el desarrollo y la concesión del láser. Cuando los láseres se discuten en público, la atención generalmente se centra en una de sus increíbles características: la capacidad para producir un haz estrecho e intenso y ligero de luz. Este rayo puede viajar grandes distancias sin difundirse, como estos rayos láser que usan los arquitectos para las mediciones. El láser señaló el camino hacia las armas de rayos de energía, entre otras cosas. Y como revelado en la audiocarta número 26, engendró en secreto un programa de choque para llegar a la Luna en 1961. Pero la razón por la cual los láser se comportan como lo hacen es que producen una luz monocromática y están hechos para poder generar un holograma.
Como los láseres, la holografía ha llevado a desarrollarlos de forma inesperada, y fue el avance ruso en cerebros informáticos biológicos hace años. Cuando escuches cómo funcionan, podrás comprender por qué los robotoides actúan igual que los seres humanos a los que reemplazan. Un holograma es un tipo de fotografía muy inusual. Para hacer uno, la película está expuesta usando un láser y un conjunto de espejos y lentes. Y para hacer la imagen holográfica en la película visible más adelante, la luz láser debe ser utilizada nuevamente. Cuando miras un holograma, es como si estuvieras mirando a través de una ventana el objeto real. Usted puede moverlo hacia adelante y atrás, arriba y abajo, y verlo desde diferentes ángulos, en 3 dimensiones al detalle. Sin embargo, la fotografía convencional es plana y se ve igual desde todos los ángulos. Los hologramas también son diferentes de otra manera. Cuando rasgas una fotografía normal bidimensional en varias piezas, arruinas la foto. Y cada pieza tendrá solamente una fracción desconectada del total, pero no así con un holograma. Si cortas una película holográfica en piezas, cada pieza aún contiene la totalidad de la imagen. Hay una cierta pérdida de detalles, pero la imagen holográfica se conserva en su todo. Esto provocó un avance en cerebros informáticos biológicos. El mes pasado revelé que los rusos pueden fabricar robotoides orgánicos que son copias iguales al humano de carbono real. Esto lo hace un proceso que simula la codificación genética de la persona a copiar. No es clonación. Un clon de un humano sería en sí mismo un humano, pero el robotoide orgánico no es un humano, es una forma de vida artificial, como un animal en alguna forma, pero con una máquina computerizada de otra manera. Todo robot ruso tiene un cerebro holográfico. Este cerebro duplica esencialmente toda la memoria de una persona siendo copiada. La clave para hacer esto es una nueva técnica llamada el holograma cerebral ultrasónico. Usando ondas de sonido de alta frecuencia que son inaudibles, una nueva imagen tridimensional completa está hecha en cuanto al cerebro de una persona. Es un proceso indoloro y no destructivo, y bajo las condiciones adecuadas se puede hacer sin que la persona se dé cuenta. Esto es un inciso de Fran Parejo, podrían meterlo en un tratamiento de rayos láser para broncearse y hacer a una persona una copia holográfica de su cerebro, para posteriormente ser insertada en un cuerpo replicado. Seguimos con Better. Los robotoides orgánicos son criaturas tan asombrosas que aún son objeto de cuestionamiento y debate. Esto es cierto incluso entre científicos rusos que hicieron una realidad de ellos. Por ejemplo, los robotoides parecen no tener un verdadero instinto de autocontrol, un instinto de autoconservación, como sería propio de un humano, el instinto de supervivencia. En este sentido, actúan como máquinas, simplemente hacen lo que se les ordena. Por el contrario, tanto los humanos como los animales generalmente tienen autopreservación. Los robotoides se pueden programar para la autoconservación, pero simularían esta capacidad de autoprotección y conservación. Sería por programación. Sin embargo, también podrían ser programados para realizar misiones suicidas. O, por ejemplo, para hacer una misión de exploración al espacio en un viaje solo de ida. Lo haría al no tener instinto de conservación. Por ejemplo, si una misión espacial es peligrosa para arriesgar la vida de un cosmonauta, se podría usar un robotoide. La copia robotoide del cosmonauta o del astronauta ya está entrenada en el momento en que se hace la copia, y por tanto, gracias a la memoria holográfica de la copia holográfica del cerebro, actuaría de la misma forma y con sus mismos conocimientos. Hago un inciso, y esta idea de Fran Parejo. Por eso teníamos la polémica de por qué los astronautas del Challenger, que supuestamente explotó, se veían vivos posteriormente. Seguimos con Better. Los robotoides orgánicos se ven y actúan tanto como humanos o tanto como los seres humanos que acostumbramos a ver. Pero es difícil hacernos a la idea de que no son humanos. Hace poco tiempo los rusos decidieron que dan demasiado juego estos robotoides orgánicos como para no usarlos, de tal manera que se está produciendo una invasión rusa de América por parte de los robotoides orgánicos.
El doctor Peter Vetter sigue finalmente mencionando en las cartas 51, 52 y 53 otra categoría de artificiales llamados los autómatas sintéticos o androides sintéticos o los sintéticos, que tienen un periodo de vida útil más larga que el robotoide orgánico, pero que tiene capacidad mental más pobre, pareciendo un tonto en comparación con el reemplazado. La fabricación de sintéticos implica el uso de partes de ganado y sustancias glandulares, más complicado que el crecimiento rápido de procedimiento utilizado para el robotoide orgánico. Sabemos por relatos de abducción y de mutilaciones de ganado que los órganos del ganado y secreciones glandulares se utilizan en la fabricación y mantenimiento de organismos sintéticos como son los propios grises. Existen grises e híbridos humanoides de aspecto asiático oriental o humanoides de piel verde oliva que se han visto junto a los famosos Black Copters, helicópteros negros, asociados al fenómeno de las mutilaciones de ganado. En un informe de John Lear se mencionaba esta circunstancia. En un documento atribuido al piloto o expiloto de la CIA John Lear, se decía: las situaciones que involucran a helicópteros misteriosos son insidiosos. Y hay un evento que ocurrió en Madison, condado en Montana, entre junio y octubre del 76. Habían ocurrido 22 mutilaciones de ganado. Y existió un gran silencio, a pesar de los informes y de los relatos en todo el condado. Y aparecieron helicópteros sin marca negro azabache y luces anómalas en el aire. Hacia la parte de este periodo, a principios de otoño de 1976, un cazador de la localidad de Bozeman, en Montana, estaba solo alrededor de las 3 de la tarde en una zona de montaña cerca de Norris. Vio como un helicóptero negro sin marcas, un Black Copter, sobrevoló la zona y desaparecieron detrás de una pequeña colina. La curiosidad picó al cazador, que subió a la cima, y estaba el helicóptero negro en el suelo con el motor en marcha. 7 hombres aparentemente salieron de la nave y caminaban cuesta arriba por la colina en dirección al observador. Cuando el cazador avanzó hacia adelante, hacia los 7 humanos o humanoides, los saludó gritando cordialmente, diciéndoles hola desde la montaña. Fue entonces cuando se dio cuenta que todos esos hombres que salieron del Black Copter eran orientales. Habían inclinado los ojos hacia abajo y tenían piel verde aceituna. Se dio cuenta de que el motivo de que bajaran la cabeza fue su saludo. Se pusieron a hablar entre ellos de una manera indescifrable, en un idioma que no conocía. Llevaban ropa cotidiana, no uniformes. Y de repente, tras hablar entre ellos, volvieron rápidamente al helicóptero. El cazador todavía los saludaba y les gritaba diciendo que no se alejaran, que no pasaba nada. Sin embargo, los orientales aceleraron el paso y cuando el cazador se acercó a escasos metros de ellos, siguiéndolo, empezaron a correr metiéndose en el helicóptero hasta despegar. Esto es un inciso de Fran Parejo. Esto quiere decir que estos sintéticos o androides reciben instrucciones. Cuando ocurre algo inesperado, como encontrarse en el camino a un cazador, no saben qué hacer, abortan la misión y vuelven. Este relato parece hablar de entidades probablemente sintéticas. Mi opinión personal es que el Dr. Peter Vetter pudo haber errado en su contexto percibido del fenómeno, enmarcándolo dentro de la Guerra Fría, hablando de la carrera del desarrollo ruso contra los americanos. E igualmente mezclaba el concepto de los sintéticos y los robotoides orgánicos. Que estos androides sintéticos se refiera a la creación de humanos o humanoides tipo gris o el plan de hibridación alienígena, mientras que el robotoide orgánico es más costoso porque sirve para simular a un humano real y se precisa una mayor precisión. Es sintético ver temas sobre la clonación o la duplicación de humanos en revistas como la revista Time, seres artificiales en estas revistas diciendo que están más cerca de lo que parece.
Es muy duro aceptar que autores, científicos, personal militar o político con mucha influencia han podido ser reemplazados por estos dobles cibernéticos, teniendo en cuenta sus implicaciones. Hay que decir que las explicaciones y la audiocarta del Dr. Peter Vetter sobre los robotoides sintéticos llegó a todas partes. Fue un bombazo en la época. Incluso atrapó el interés de muchas personas que no se interesaban por la conspiración. Finalmente, como epílogo personal, os diré que este material, esta información, si os ha sorprendido, es de 1979, que existen obras como Blade Runner, que te habla de la mezcla de sintéticos con humanos, que es una obra muy antigua, que actualmente hay series que tratan el tema de los humanos sintéticos, y que quizás lleven tiempo en la escena política y en la escena artística, desde más tiempo de lo que parece. Y se ha avanzado mucho en el conocimiento de estos sintéticos y de su infiltración. Sin embargo, para más información, nos remitimos a un ulterior programa. Esta fue la información de las referencias del Dr. Peter Vetter a los robotoides orgánicos y a los androides sintéticos. Una forma de reemplazar a humanos. Esta información la he dado para ampliar la conciencia, para que los espectadores puedan dar explicación a ciertos comportamientos anómalos de algunas personas, algunos aspectos de algunas personas, que no lo explican ni el maquillaje, ni la cirugía plástica. No hay que obsesionarse, pero tampoco hay que frustrarse. Esto da una explicación detallada, teniendo en cuenta que podrían ser usados para reanimar a personas que no se interesa que se declare que han muerto, o que quizás seguían una línea de divulgación y posteriormente cambia y empieza a decir otras cosas de buena primera. Conociendo cómo funcionan y cómo es su naturaleza y los malfuncionamientos y las pequeñas imperfecciones de estos simulados, nos permitiría reconocerlos sin entrar en la obsesión ni en la frustración, para poder explicar el panorama de lo que está pasando. Hay zonas y momentos en que malfuncionan. Estaremos pendientes y daremos más consejos para detectarlos. Tenemos que saber la naturaleza y el medio en que nos desenvolvemos. ¿Cómo es posible que salgan a la palestra a decir barbaridades una serie de personajes, de políticos, elegidos de tal o cual manera, que se vuelvan más pálidos de buena primera? ¿Cómo se explica eso? Una posible explicación sería que hubieran sido reemplazados por un robotoide o por una entidad cibergenética. Seguiremos informando. Esto es todo y muchas gracias. Si os gustó, suscribiros, pulgar arriba, comentarios constructivos y, como siempre, gracias. Te esperamos en el próximo vídeo.